Este fue el momento en el que Rubén se cruzó con el jabalí al que llevaba tiempo buscando. Pero retrocedamos al principio de esta historia. ¿Alguna vez has estado tras la pista de un sabio macareno? ¿Cuántas noches te ha ganado la partida y se ha escurrido por la esquina más recóndita del monte? Recuerda qué es lo que sentías al descubrir su rastro. La espera es una caza íntima y solitaria. La estrecha relación que se crea entre cazador y jabalí no se da en otras modalidades. Los dos conocen a su rival. Los dos hacen lo posible por salir victoriosos, jugando sus cartas. Incluso, hay quien después de tantas noches bajo la luna pone nombre a ese cochino esquivo y fugaz. Puede llegar a parecer una ilusión, producto de una mente lunática que busca la libertad en la oscuridad del monte. Pero el objetivo no es otro que convertir ese espejismo en realidad. Rubén bautizó a este jabalí como el Alfa, por su comportamiento dominante y autoritario. Esta fue la primera vez que lo vio, donde empezó todo. Volvía de espera. Y la primera vez que vi el jabalí, me lo crucé con el coche. Fue un flash, un instante, pero ya vi que era grande. Rubén Montés es un apasionado por la espera del jabalí. Su primer contacto con la caza fue una noche bajo la luna. Quizás recordéis la película de Aguardo y el abuelo. Para Rubén sus raíces son muy importantes, y esas primeras veces le marcaron para siempre. El abuelo en realidad era un personaje de ficción, era un actor. José Soler se llamaba, ya falleció. Pero el abuelo era un personaje que representaba a todas las personas que me enseñaron el mundo de la caza y la sierra y la cultura rural. En el personaje pues estaban representados mi abuelo de verdad, mi abuelo Vicente, y él cuando yo crecí, él ya no cazaba porque él tenía diabetes, se quedó ciego, pero me contaba todas las historias. Pedro, mi primo Pedro, la primera vez que fui de espera me fui con él. Él sabe mucho de jabalí. Rubén no llegó a conocer en persona a nuestro añorado Alfredo Martín, el tío Luna. Sin embargo, su obra con la luna por testigo influyó en él de forma decisiva desde muy pronto. Pero quizás la persona que más está representada en el personaje del abuelo es mi tío Rufino. El tío Rufino fue quien le enseñó no solo los secretos del aguardo, sino también una cultura rural casi extinta. Mi tío Rufino es un hombre antiguo de la sierra, con el que más he aprendido de campo. El tío Rufino se crió en un tiempo y lugar difícil para un niño. A trabajar y a ayudar, pues con 5 o 6 años, ya ayudando. Los corderillos, se escapaba uno, me mandaban. Y ya con 10 años ya mayoral de ovejas. La sierra curtió su piel y su carácter a base de trabajo duro. Le robó la escuela y parte de la infancia. Y luego en verano dormía en el campo con las ovejas. Al principio tenía un año o dos muchísimo miedo, se oían zorros. Después, emigró a la capital con la esperanza de un futuro mejor. En Madrid y con 25 años se convirtió en bombero, profesión que ha mantenido hasta su jubilación. Extinción de incendios, socorrismo y salvamento.
48 plazas y nos presentamos 850. Me quedé de los primeros y lo que he hecho ya toda mi vida activa. Estuvo a punto de morir en varias ocasiones, como aquel fatídico septiembre de 1987 en la calle Montera. Dijeron dos mandos, venga, vamos, vamos, vamos. Me dijo un compañero que no me enteré quién era. ¿Cómo estamos aquí, Rufino? Y le dije, muertos. Y hacia las 3 de la madrugada, ya con un importante equipo de bomberos trabajando, pues se produjo el derrumbamiento de las plantas del almacén. Cuando se enfría el hierro, contrae 3 segundos y no te da tiempo a nada. Y a mí y a otros dos nos cogió muy cerca de la puerta y por 3 segundos salimos. Pero allí se quedaron 10 compañeros. Uno lo cogió de una pierna, yo le encontré un brazo, lo sacamos y por las ventanas salían montones de escombro. Él cuenta sus historias pues una y otra vez, pero yo hago como que no las he escuchado nunca, porque me gusta volver a escucharlas, de su voz. Pues fui haciendo mis ahorrillos y me compré mi primer cochecillo, unos 600, y entonces vine corriendo a mi tierra, y me venía algún fin de semana, que fue cuando empezaba a ver jabalí. Yo empecé con la espera del jabalí en la caza, y yo me iba con Rufino. Lo primero que hacía era llegar al sitio, observar. Entonces él se encendía su cigarro. Miraba el aire y me decía, niño, tenemos el aire bien. O revoca. Luego yo le pedía consejo a Rufino, siempre le pido consejo. Oye, Rufino, mira, he visto un gorrino aquí, ¿cómo le puedo hacer la espera? Y me decía, pues ponte más abajo, en la vega abajo, porque el aire va para abajo cuando hace frío, o ponte ahí en el puntal aquel. Se me ha cruzado un gorrino con el coche y salí así como de la hombría y ha cogido dirección como para la cueva del Brujón. Ese gorrino, ¿dónde le puedo yo buscar la pista? Esa zona la conozco yo muy bien. Ese cochino es fácil. Ese tiene que encamarse en el barranco oscuro y cae a la vega porque tiene que comer y beber, no tiene más remedio. Y entonces yo me pondría en esta parte del río, pero a este lado del río, que hace así un poco alto, donde está la canal del riego de marzo. Y te tiene que entrar por ahí, enladerado por la cueva, por encima de la cueva del Brujón. Ahí me pondría yo, y prontito, y sin hacer ruido, y entrando desde esta parte de este lado, para no echarle ni el aire ni nada. Eso es lo que yo haría. En Jara y Sedal y Cazaflix nos encanta hacer periodismo y documentales de calidad de forma gratuita, pero necesitamos tu apoyo. Si te gusta nuestro trabajo y quieres seguir disfrutando de él, hazte miembro de nuestro canal de YouTube. Podrás disfrutar de beneficios exclusivos y apoyar este proyecto en defensa de la caza. Pincha en este botón y únete. Juntos somos más fuertes. Rubén tira los dados en el primer turno de la partida y busca pistas donde le aconseja el tío Rufino. Pero es muy complicado. Hay muchísima fauna en la zona que baja a comer a la fértil vega, por donde pasa un río y se forman bañas. Hay pasto fresco y algunos sembrados. Pero es que hay sitios que es que está sobrecargado, que ya hay una invasión de ciervas. Y este año hay siembras que ni las van a poder segar. La mayoría no las van a poder segar, las que están aquí pegadas a la sierra. Que yo no sabía por dónde podía entrar. Es imposible con tantas reses y tanto rastro, muchas veces no sabes diferenciar ya, se tapan unos con otros. Sin tenerlo demasiado claro, Rubén decide ponerse de espera en un alto. Aquí el huerto tienes que pelear mucho con la naturaleza. Lo primero que hice fue vallarlo para que no se metieran las reses. Me tumbaron la valla, tuve que reforzarla.
hay que ir peleando. Yo tengo mis trucos. Les pongo sacos de color blanco, que por la noche pues, se reflejan, sobre todo si hay luna, y al moverse un poquito con el aire, pues ellos ven ahí un bulto y lo extrañan. Luego se acostumbran. Pero bueno, algo hace. También intento, cuando estoy trabajando en el huerto o estoy por el coto, me quito los calcetines usados y los cuelgo en la valla, los ato. Luego hay veces que no funciona y cuando ya la cosa se pone un poco fea, pues hay que ir a darles un susto. Juntas, proteger el huerto con el gusto de cazar. Y del mismo huerto te llevas carne y verduras. Aún es de día, pero la sierra empieza a activarse poco a poco. Me puse en el alto y lo primero que entraron fueron las reses. Y allí desde primera hora de la tarde ya están allí los ciervos. Entre dos luces se escuchan ruidos por todas partes. Con el térmico, Rubén observa lo que ocurre. Utiliza dos modelos diferentes de Infirrey, el Finder FH35R y el AFO AL25. El Finder, que es un modelo que a mí me viene muy bien porque tiene un telémetro. Entonces, como yo cazo con arco, muchas veces en una siembra necesitas saber la distancia, porque no es lo mismo tirar a 20 que a 25 que a 30. También uso el AFO, que es un térmico más pequeñito, más sencillo. Lo que más me gusta de ese térmico es la duración de la batería. Y sobre todo si lo usas bien, que tiene un modo que lo puedes suspender, pero no lo apagas, se queda como en hibernación, te dura toda la noche perfectamente. Rubén recuerda que cuando era pequeño e iba con el tío Rufino, ver un ciervo por estos lares era algo casi accidental. Antiguamente era más fácil hacer una espera aquí, pero ahora es que hay tantas reses y eso significa que hay muchos ojos mirando, muchos oídos escuchando y sobre todo el olfato. En cuanto te barrunta una res, salen en estampida y arrastra todo lo que haya en la vega. La caza ha cambiado en los últimos años. Las poblaciones de mayor aumentan y hay que adaptarse a las nuevas esperas. Pero aclimatarse al cambio no es nuevo. Siempre estamos en constante evolución. Si no, que se lo digan al tío Rufino. Cuando yo era pastor, no existían. No había nada por aquí, ni un jabalí, ni un ciervo, ni nada de nada. Y nosotros, fíjate en la ignorancia, que creíamos que eran como liebres. Y claro, luego ya nos dimos cuenta que es que bajaban de noche. Total, que salíamos a las 10 o 10 y media de la noche, ya de noche, y a las 3 de la mañana iban a recogernos, que no éramos furtivos ni nada, ni vendíamos carnes, nos lo pedían de rodillas los agricultores que les destrozaban el maíz y les destrozaban todo. Y entonces solían ir a las 3 de la mañana y solíamos más o menos coincidir. Nosotros tocábamos un campanillo o un cencerro, le podemos llamar. Entonces ya sabían que éramos nosotros, van tranquilos y nos montaban en un coche un hijo de Melquiades y para el pueblo. Entre tantos animales, Rubén detecta una piara de jabalíes.
se mezclan entre las reses. Sus ojos se clavan en un jabalí que va separado de la piara y le planta cara a las reses. Sin embargo, a tanta distancia es imposible intentar un lance. Marcaba el territorio y lo respetaban. Y entonces pensé yo para mí, el macho alfa. Y de decir aquella frase le puse el alfa. Y ya se quedó con el alfa. Por lo menos Rubén ya sabe por dónde se mueve el alfa y puede empezar a dibujar una estrategia. Aquella noche yo me fui y ya con la información que tenía podía ya concretar más el sitio para hacerle otra espera. Lo malo es que entraba en una vega, que es el único sitio por donde pasa la pista forestal, y estos meses atrás sí que hemos visto algún coche fareando. Entonces, claro, yo me fui a casa pensando a ver si me lo matan los furtivos. Al cazador le preocupa que algún furtivo eche por tierra la espera al alfa. Por eso, prepara el aguardo al paso, de camino a la vega. Ahí vi que había que esperarlo al paso. Y antes de que se meta el carrizo, porque el carrizo te llega hasta el pecho. Cuando ellos se meten en el río ya no los ves, los oyes, lo puedes ver en un claro. Apenas ha caído la noche cuando Rubén escucha un leve crujido. Y miro, y había ahí un bulto que yo digo, eso tiene que ser un jabalí o es una piedra, porque ahora en verano se calientan mucho las piedras y con el térmico te confunden. Cuando lo vi moverse digo, ya está, es él. Digo, ese es el alfa. Iba solo, vi que no venía nadie más, echaba bulto, digo, tiene que ser él. Además tenía un comportamiento muy desconfiado, se metía en una mata, se quedaba allí escondido un rato. No tiene prisa. Está tomando todas las precauciones. Pensé para mí, en cuanto asome de la mata antes de que se meta en el río, tengo que tirarle. En el próximo capítulo... Entonces yo me encaré y me pasó rozando el cochino, que es el que está ahí disecado. ¿Pero qué has hecho con el chaval? Un susto de miedo. Sobre todo cuando vienen los agricultores y te dicen, os vamos a denunciar por los daños.